Aquí, el punto de vista amanece más temprano. Estás en el Sonar Informativo, en el 105.3 FM y sonarfm.cl. 7:32, estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol desde las Españas. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Buenos días, Alberto. ¿Cómo va todo? Rafa. Hola, Pati. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo en España? Ya debe ser como la 1:30, más o menos, ¿no? Claro, Sí. sí. No, aquí todo bien. Han flexibilizado más medidas y todas esas cosas, así que... Oye, y el día martes, a eso entonces de las 9 de la noche de allá, Sí. se realizó la cuenta pública. No sé si te conectaste a esa tradición. Sí, iba a ser tenía que ser la cuenta pública más difícil de la historia y probablemente la más aburrida, a menos que hubiese una especie de gigantesco mea culpa o situaciones por el estilo que eran improbables. Claro. Pero habrá que reconocer al presidente de la República que encontró un camino. Encontró un camino angosto, lleno de cuchillazos, pero encontró un camino y se dio entonces maña para poder retomar un poco el control de la agenda para él, no para su sector, no para nadie más, ponerle problemas a sus enemigos internos, que siempre es un placer que a los políticos les encanta, y en fin, se encargó de que la cuenta pública tuviera algún significado. Me sorprendió, debo decir. Yo pensaba que iba a ser una cosa más mortuoria, Yeah. pero logró sacarlo adelante. Con este anuncio de colocar la urgencia del matrimonio igualitario, claro, tú dices, logra retomar esto de colocar un tema en la agenda, pero a costa del distanciarse ya absolutamente de buena parte de Chile Vamos, porque dentro de las reacciones, los únicos que yo he visto que lo han apoyado es Bópoli. Sí, lo que pasa es que, a ver, es correcto lo que hizo en todos los sentidos, porque la coalición, ¿qué es lo que pasa? Esta es época de elecciones, ya empezamos la época de elecciones, y el presidente de la República, en este caso, cualquier presidente que esté en la condición que él está, que es una cosa improbable y difícil por lo bajo, digamos, sabe que en tiempos electorales, si tú marcas muy poco, tu coalición te va a traicionar. Va a entregar tu nombre, va a mancillar tu nombre, te va a amarrar como hacían con los papas malos en el pasado, los desenterraban, los amarraban a un caballo y daban vuelta a la plaza con el muerto amarrado. Bueno, le van a hacer todo eso. Entonces él dijo, y en esto Piñera siempre ha sido muy bueno, cuando se siente libre, cuando no tiene necesidad de nadie más, cuando se da cuenta de que está, para bien o para mal, está solo, entonces él juega bien. Y lo que él dijo, bueno, yo aquí soy el primero en atacarlos y cualquier ataque que reciba después será interpretado como una especie de venganza respecto a este acto que a la mayor parte de la gente le parece que está súper bien y que tiene sentido de época. Por tanto, ellos tendrán que hundirse en sus propias problemáticas. Creo que fue una jugada en ese sentido impecable. No es grata para la coalición. Le aprovecha de pegar un combo importante a Lavín. A él nunca le ha gustado Joaquín Lavín, para nada, ni siquiera un poquito. Ellos están apoyando desde el gobierno a Sichel, ese es el candidato de La Moneda, y la verdad es que recordemos que a Lavín le entregó todas las condiciones para morir en el 2011, y Lavín bastante que murió y luego logró resucitar, como suele ocurrir en política. El mismo Piñera lo logró alguna vez, pero es perfectamente posible que Piñera, mira lo que voy a decir, que Piñera prefiera que gane Jadwe a que gane Lavín. Es perfectamente posible. Ahora, esto obliga igual a los candidatos presidenciales, los obliga a definirse, a todos, no solamente desde... Bueno, a los candidatos en general, los candidatos parlamentarios, sí, los que van a reelección, a decir si están o no están con el matrimonio igualitario. Tú das el ejemplo de Joaquín Lavín, pienso en algunos parlamentarios, a lo mejor de la democracia cristiana, si están o no están de acuerdo con el matrimonio igualitario, también le coloca presión en ese sentido. Que los temas valóricos hayan estado medio en segundo plano. Pero además es una agenda que le viene muy mal
a todos los que están divididos respecto al tema. Después de la DC hacia la izquierda, a nadie le viene mal la agenda, no hay ningún problema. Todos dicen que sí, nadie gana nada porque ya eso está ganado o perdido, pero efectivamente no hay problema. Pero desde la DC hacia la derecha es un puro problema, porque si tú dices que está a favor, también hay un porcentaje de gente importante que está en contra. Entonces, no estamos hablando de que estás perdiendo a un 10% de la población, hay un porcentaje importante de la población que está en contra, no es mayoritario, pero es importante. Entonces, frente a eso, la verdad es que les pone un problema enorme, y es la típica conducta de los reyes tipo, después de mí el diluvio. O sea, ya que me tocó el diluvio, bueno, después de mí un diluvio más grande. Después de mí la madre de todos los diluvios. Ya, Exacto. pero a ver, en términos, es cierto, encontró una salida. Y yo cuando lo vi, y ahora cuando te escuché, me acordé de lo hábil que es jugando en una baldosa. Pero de visión estratégica... Nada. O sea, no ganaría jamás un campeonato, es imposible. Lo que pasa es que efectivamente él es una persona que cuando juega solo, cuando se siente... Mira, la palabra para mí clave en esto es necesidad. Cuando Sebastián Piñera no tiene necesidad, es el mejor. Cuando no necesita otras personas, cuando no necesita relacionarse, cuando no necesita otros recursos que no sean los propios, cuando no necesita, él es muy buen actor como actor político. Es extraordinario. Y como actor empresarial, ni hablar. Claro. Cuando él no necesita, cuando los demás necesitan más que él se siente muy poderoso. Y lo es, y sabe sacarle partido a eso. Pero cuando él necesita a otros, se vuelve infinitamente débil. En eso debe ser el peor. O sea, a ese nivel. Entonces, esa contradicción del personaje, que es muy interesante, muy casi literaria en el fondo, es la que nos pone en una situación como esta, donde él de pronto, en medio de la total derrota, se da cuenta de que es libre. Porque no hay nada más libre que el marginal. Y el marginal puede ser el que está muy por encima, muy por arriba, el rey, y el que está muy por debajo, el que no tiene ninguna participación en la sociedad tampoco. Claro, y eso es lo que finalmente, porque acá las distancias con su sector vienen desde hace tiempo, no es algo que esté solamente acá en el presente con lo del matrimonio igualitario, es cosa de ver lo que pasó con los retiros. Las posturas estaban cada uno, el gobierno en contra, y se aprobó con los votos de los parlamentarios de Chile Vamos. Ahora, ¿cómo crees que se va a dar la relación en estos meses que quedan? Porque ya vimos que estaban ahí con amenazas desde el Parlamento de bloquear iniciativas del gobierno. Por otro lado, veíamos al diputado Alessandri anunciando proyectos para retirar no el cuarto retiro, sino el 100% de los fondos previsionales. ¿Qué puede desatar esta pugna? No, lo que pasa es que o sea, el asunto ya se desmadró. O sea, lo que hizo Alessandri ya es extraordinario, porque de verdad, o sea, dado que estoy a favor de las FP, dado que probablemente el siguiente gobierno que venga puede ser de izquierda y quieran expropiar y quieran llevárselo al Estado, entonces démoselo es un argumento ya de una... ¿Cómo diablos yo logro argumentar para poder hacer un retiro? Y como ya el cuarto retiro está presentado, entonces dice, ya no, total, esta cuestión se acabó, ya está dado por muerto. Ya, o sea, si no pudimos salvar a la FP, salvemos la plata. Exactamente, o sea, el diputado Alessandri tendrá que explicarle en el futuro a todo el sector empresarial chileno, es una jugada muy, muy complicada para ser de derecha, tendrá que explicarle por qué él fue el que le puso la lápida a las AFP cuando todavía respiraban. O sea, claro, están casi muertas, pero están allí todavía respirando, y de repente alguien le dice, mire, no hay ni muebles que salvar, o sea, cerremos todo. Entonces es una cosa sorprendente, porque comprenderemos que cuando sacamos el 100% del FP, al día siguiente hay que tener un nuevo sistema de pensiones, o sea, hay una serie de consecuencias lógicas, digamos, ¿ya? Y no podemos, sería absurdo seguir cotizando en la FP, o sea, hay una serie de cosas que son bastante absurdas. Entonces, no, es fantástico. Esto equivale a sacar lo que los gringos llaman de cornerstone.
Exacto. La piedra fundamental que sostiene todo el tinglado, toda la estructura, digamos. Exactamente. Entonces, es realmente increíble, con una liviandad insólita, que es lo que habla del caos en el fondo. O sea, retiremos el 100%, demos todo por perdido, ¿ya? Pero yo me quiero salvar en una lógica, o sea, además que ver eso, perdón por el comentario histórico, pero ver eso en medio de la sofisticación histórico-política, más allá de la maldad o bondad que algunos le atribuirán al apellido, de los Alessandri, es increíble. O sea, del León de Tarapacá, ¿ya? Que parte como impugnador de izquierda y termina como de la aristocracia chilena histórica de derecha, una cosa fantástica, un inmigrante de origen titiritero, digamos, que termina siendo la aristocracia chilena, ¿ya? Sofisticadamente. Luego Jorge Alessandri, un tipo serio, digamos, nadie podrá decir lo contrario. Bueno, y de pronto esto, o sea, un festival de absurdo. Entonces, regreso al titiriterismo. Es realmente... Sí, no, esto está increíble. Así que, bueno, pero efectivamente yo creo que el escenario de la derecha, que la derecha había tenido un par de semanas en que se había solazado de ver los errores y las estupideces por la centroizquierda, pero se encargaron de superar su problema y en este momento son el corazón de la estupidez, sin ninguna duda. Oye, y perdón, pero en medio de este patético espectáculo que provoca risa, a mí hay algo que me indigna, y es esta entrevista que da el presidente diciendo que a él le recomendaron el pase de movilidad. El Ministerio de Salud, la mesa social y la mesa de expertos. Cuando yo no he visto ningún experto defendiendo el pase de movilidad. He visto, sí, mucho político. Y lo entiendo, porque tiene que ver con, como nos dijo a nosotros el subsecretario de Turismo, que era muy curioso, el subsecretario de Turismo hablando de una medida sanitaria, cuando le preguntamos acá en el programa directamente, ¿esto se considera que esto beneficia al sector gastronómico y turístico? Dijo, no es una causal para el pase de movilidad, pero es un beneficio que tenemos considerado, no buscado, pero considerado. Entonces, si esas son las personas que están contentas, yo lo entiendo, pero no he visto ni un experto sanitario defender el pase de movilidad. Y cito al doctor Ignacio de la Torre, lo entrevisté el fin de semana en CNN, y me dijo, a ver, el 60% de la gente que se vacuna no se va a volver a infectar, el otro 40% sí. La vacuna es efectiva en torno al 60% para evitar el contagio. Ese 40% restante puede o contagiarse y transmitir la enfermedad. Eso, me lo dijo el doctor de la Torre, es la prueba de que nuestras autoridades no han sabido transmitir la información de riesgo asociada a la pandemia y a la vacuna. Entonces, si eso te lo dice un doctor que es del Colmed, el Colmed además se retira de la mesa social, entiendo que no hay experto en Chile que haya defendido el pase de movilidad, y el presidente le echa la culpa al ministro ahora. Bueno, lo que pasa... Y aprovecho de hacer la nota al pie, además de lo anterior, porque no es menor que el presidente Sebastián Piñera haya elegido el anuncio y toda la agenda en medio de la muerte de Jovino Novoa. Es una especie de casualidad histórica extraordinaria, digamos, no solo por lo que significaba Jovino Novoa, sino por la relación entre Sebastián Piñera y Jovino Novoa. Jovino Novoa estaba convencido, murió convencido de que quien le había hecho el caso Spinaker era Sebastián Piñera. Entonces hablamos de una disputa gigante. Bueno, dicho esto, muy, muy importante, efectivamente. A ver, aquí hay una cosa que es súper clara. Para efectos chilenos, el padre de las vacunas es el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Sí. Él es el que logró que llegaran grandes cantidades a partir de su convenio con la vacuna china, que parecía de las menos sexys en el mundo, pero que termina siendo una gran solución porque tiene una capacidad de producción enorme, y Chile pudo comprar más de 50 millones de dosis. Y resulta que es él mismo el que recomienda en este instante que no haya pase de movilidad, que se postergue. Porque el argumento de los sanitaristas
no es que simplemente las vacunas funcionan, no funcionan más o menos, no funcionan. El argumento es obviamente más sofisticado que eso, y esa es una de las situaciones que me parece súper interesante como fenómeno respecto a lo que pasa con Sebastián Piñera, porque no habla solo de él eso. ¿Cuál es el punto? El punto para los sanitaristas es que son un conjunto de condiciones, lo que es súper lógico, los que promueven un escenario de mayor riesgo o menor riesgo. No es una variable, no es estás vacunado o no estás vacunado, sino que son distintas condiciones. Por ejemplo, cuando se toman medidas sanitarias acá en España, normalmente, y cuando son muy restrictivas, rápidamente los números decrecen, muy rápidamente. O sea, cuando yo llegué a Valencia en marzo y en febrero, de febrero a marzo, Valencia bajó más del 90% de sus casos. Más del 90% en un mes. Y los había subido fundamentalmente en enero y febrero, o sea, eran recientes. Entonces, reaccionan y se bajan. ¿Por qué? No solo porque las medidas son muy restrictivas y hay no, fundamentalmente porque la infraestructura de las ciudades, las condiciones de vida, las condiciones económicas, si tú no puedes trabajar, en fin, todas esas cosas hacen que tu conducta esté en el marco de una situación civilizatoria en el fondo. No estás obligado a salir a buscar a buscarte la vida, tienes condiciones entonces para poder resistir durante la pandemia. El sistema de salud es un sistema de salud que si bien ha perdido muchos valores en ese sentido por las políticas de austeridad, todavía es un sistema bastante fuerte. Las personas de edad tienen toda clase de beneficios sociales que les van apoyando en estos procesos. En fin, todo eso. Bueno, en medio de la situación en Chile, obviamente, cuando tú ves que los números vienen con un crecimiento enorme desde hace varios meses y ya está firme, a pie firme eso, y no se logra salir de esa situación, poner algo que nuevamente empieza a dar señales en contra del nivel de riesgo, es bien absurdo, es bien absurdo. Y aquí voy con el tema de la forma de razonamiento. Una de las doctrinas fundamentales de la época, digámoslo así, neoliberal, era una forma de pensar el Estado que es la forma de pensar de los tecnócratas, y que es la siguiente: para cada problema, una solución. Un problema, una solución. Un problema, una solución. Los problemas son individuales y las soluciones son individuales. No se analiza un escenario, son individuales. Por eso es imaginable lo que el mismo ministro París señala, y es que cuando ven las cuarentenas, él se sienta en la oficina del presidente, le dicta comuna por comuna los números y van definiendo la cuarentena. Y punto. O sea, entonces cuando hablamos de todo esto de las mesas, pero eso de es la asesoras, negación absoluta del problema de la pandemia. Tú no podís, entiendo que estoy hablando en el vacío porque se ha hecho, pero tú no podís decir Providencia con cuarentena sí, Las Condes no y La Reina tampoco, porque son comunas que tienen un intenso, eso conforman una unidad territorial, no las puedes dividir. Exacto. Es lo que se ha hecho sistemáticamente. Es que es ridículo, y efectivamente, porque en Chile las comunas no tienen un sentido geográfico. Claro. O sea, lo único que tiene un sentido geográfico más claro son las provincias. Las comunas, las regiones, incluso tampoco tienen mucho sentido geográfico. Algunas se han ido, las que se han independizado últimamente, qué sé yo, tienen alguna lógica, pero no es lo habitual. Entonces, pero además, ¿qué induce eso a pensar? Induce a pensar de que si uno tiene llegada al presidente de la República, siendo un alcalde, cualquier cosa puede llamar y decir, oye, por favor, esta semana no nos metan en cuarentena porque hay una serie de temas y qué sé yo, por favor, ya la siguiente. Entonces, deben haber toda clase de consideraciones que explican que muchas veces hemos visto números terribles en una comuna y no entra a cuarentena, y en otra comuna números menos terribles y están en cuarentena. Entonces, se empieza a explicar la realidad a partir de esta ausencia de criterio que tiene que ver con tomar las decisiones una a una, problema por problema, solución por solución. Y entonces, dado que las vacunas ya han sido un éxito, entonces, ¿qué viene? Bueno, el pase de movilidad. ¿Qué países lo están haciendo? Lo están haciendo los países europeos, lo están haciendo muy lentamente, muy cuidadosamente y con condiciones de vida que no tienen nada que ver. Los niveles de hacinamiento, los niveles de protección social son completamente distintos. Claro. Y obviamente esos elementos afectan fuertemente las posibilidades de contagio. Yo me arriesgaré a contagiarme sin ninguna duda
si estoy apremiado por las deudas, si estoy, como es el caso chileno, si no tengo trabajo y no tengo protección para esa situación, me veo apremiado y naturalmente me expondré, no tengo ninguna duda en apostar a la probabilidad de que no me vaya a contagiar con tal de poder resolver los problemas económicos de mi familia. Es una cosa lógica. Sí. Bueno, lo que muchos han dicho, que el pase de movilidad puede ser una buena idea, pero no en este momento, no es el momento más oportuno, más aún cuando estamos con alza de casos, pero especialmente con el estrés al que está sometido toda la situación médica, pero puntualmente lo que tiene que ver con las camas críticas. Exacto. No, mira, yo creo que perfectamente hay una frase que ha sido como emblemática del gobierno respecto a las formas en que se le critica, y en este caso hay que devolverle la frase, o sea, no es la forma. Así de simple, no es la forma. Y bueno, poco más que decir. Don Alberto Mayor, son las 7:53. Disfrute de su almuerzo, que calculo que hasta ahora ya... Por supuesto, de hecho. Una paella va a ocupar esto. Disfrute entonces, don Alberto. Muchas gracias, compadre. Sí, aquí hay que limpiarse la boca antes de decir paella o arroz. Cualquiera de las dos cosas uno tiene que, así como hacerlo con una reverencia. Valencia, entonces, como la arroba la valenciana o algo así. Real valenciana. For real, claro que sí. Chao, Alberto, muchísimas gracias. Bueno, adiós, que esté muy bien. Chao, chao.